Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, en excreción y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres fueron llevados en cautiverio por eso. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijitos míos, no os engañes ahora, o no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incenso. Diga conmigo: Jehová nos ha escogido. Diga conmigo: Jehová nos ha escogido para estar delante de él, le sirvamos, seamos sus ministros y le quememos incenso. Alabado es el nombre de Dios. Padre, he hablado tu palabra. Te ruego que este día viernes, Padre, tú cerques esta atmósfera con la lluvia del cielo, y que nosotros seamos la tierra que bebe esta lluvia. Tu palabra es la que aviva al pueblo. Tu palabra es la que nos da esperanza, nos da paz. Tu palabra es la que nos da dirección, nos da claridad de lo que debemos hacer. He tomado una vez más este santuario, este púlpito, Padre, para que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a todos el valor del servicio. En nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos des la palabra de modo que la podamos entender todos. En nombre de Jesús, reprendemos toda intención del diablo en esta palabra. Todo movimiento, Padre, de sueño, todo cansancio en los cuerpos, lo echamos fuera. Turbación en la mente o cargas, Padre, que están estorbando, se disipan a hoy en el nombre de Jesús. Declaro que tu pueblo aprenderá y saldrá bendito y bendecido en el nombre de Jesús. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. Regálenme unos minutos de su precioso tiempo. He tomado esta historia que sucedió hace un tiempo atrás. Hablamos de unos 600 años antes de la venida de Cristo. Reinaba en Jerusalén este poderoso hombre llamado Ezequías. Ezequías llegó a tener una posición como la que toma un presidente o como la que toma un pastor. Y dice que a los 25 años, hermanos, llegó este hombre a su reinado. Quiero estar bajo el tema una cultura de servicio. Estoy seguro que después de que Dios le aparece a una persona para salvarlo, Dios anhela que esa persona le sirva. Cuando yo veo una parábola, cuando 10 leprosos vienen a Jesús para ser sanados de aquella horrenda situación, vemos que el Señor les dio instrucciones y a medida ellos obedecieron, la lepra se fue de ellos. Y yendo por el camino, un leproso se acordó de quien le había dado esa bendición y regresó, y postrándose a los pies de Jesús le adoraba y le daba gracias, mostrando gratitud. Ese leproso representa el corazón de un servidor, alguien agradecido, alguien que reconoce lo que el Señor hace por él. La expresión de ese leproso ante los pies de Jesús nos habla a nuestras almas de lo que nuestras almas deben hacer después de recibir la salvación, que es por gracia y es gratuita en la vida de nosotros. Jesús, respondiendo a aquel leproso, le dijo: eran 10 los que sané, ¿dónde están los otros 9?
Y es ahí donde yo quiero trabajar en este lugar, para que ustedes vean a la luz de la palabra qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que nos pide, qué es lo que el Señor Jesús, que tanto nos ama, desea de nosotros. Vemos el ejemplo cuando Él saca a Israel de Egipto, un pueblo esclavo en la esclavitud por aquel emperador llamado Faraón. El Señor le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta y me sirva, me adore en el desierto. Israel salió de Egipto, pero no aprendió a servir a Dios en el desierto. Y definitivamente, si yo pudiera llevarte a las consecuencias cuando el pueblo no le sirvió, sería catastrófico. O si tomara ilustraciones en la palabra de ejemplos de gente que no hizo lo que Dios esperaba de ellos, nos quedaríamos atónitos. No termináramos posiblemente en 2 horas de hablar puros ejemplos. Si vamos al libro de los jueces, usted va a ver que Dios ponía a los jueces para que libraran al pueblo, para que le enseñaran a servir. Y mientras el juez tenía vida, el pueblo servía a Dios. Y una vez el juez moría, el pueblo dejaba de servir a Dios. Nunca ha sido, amado hermano, el objetivo de Dios decir a su pueblo: hágame un templo, y después que lo hicieron, ser Dios mismo metiéndole fuego a ese santuario. Nunca fue objetivo de Dios enviar al pueblo de Él a Babilonia como esclavo. Nunca fue objetivo que su pueblo fuera cautivo en Egipto 400 años. Todo ha sido por una cultura de no servicio, por la dura cerviz. La Biblia usó esa palabra, dura cerviz. Cuando el pueblo no es agradecido, no podrá servir a Dios. Cuando el pueblo no reconoce lo que el Señor es, lo que Él es. Porque una de las cosas que a usted le va a ayudar a servir a Dios no es tanto lo que Él hace por usted, sino que usted sabe quién es Él. Y luego se une lo que Él hace por usted. Entonces el anhelo de Dios con cada hijo suyo al que Él le da la salvación es que ese hijo le sirva. Nosotros fuimos diseñados en el vientre de la madre para servir a Dios. Fue Dios quien nos puso en el vientre de la madre. Fue Dios quien hizo el muñeco en Génesis. Fue Dios quien dio vida al hombre. Fue Dios quien hizo al joven, a la mujer. Y tenemos que nosotros levantarnos en este conocimiento de saber cuál es el camino que debemos tomar dentro de una iglesia, estando en una congregación. ¿Qué voy a hacer? Muchos a veces se aburren, muchos a veces terminan hasta siendo atacados por el enemigo, otros se desilusionan. Y la verdad es que todos tenemos que saber descubrir a lo que Dios nos trajo. Por ejemplo, usted debe reconocer que usted llegó a una iglesia donde había un pastor y usted ni supo, ni quiso. Dios se encargó de llevarlo. Dios se encargó de sacarlo. Dios se encargó de iluminarlo, de salvarlo. Hay quienes somos hasta liberados cuando Dios nos encuentra. Vemos
cosas sobrenaturales que salen de nosotros. Otros vomitamos. Yo llegué bien atado también a Dios. Pero ¿qué espera de Dios de nosotros? Es mi gran tema en esta tarde. Dios espera de nosotros, hermanos, que le sirvamos. El servicio es con lo que Jesús comenzó a cambiar este mundo. El cielo sabe que si no hay un pueblo que sirva a Dios, el mundo se pierde. Por eso el modelo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Muchos no queremos servir al Señor. Muchos queremos llevar un evangelio, amado hermano, egocéntrico. Y yo no quiero que nosotros seamos engañados. El conocimiento que tenemos es para servir. Los dones que tenemos es para servir a los demás. La gracia que Dios ha derramado en nosotros es para servir a los demás. Nada es vuestro. Todo Dios lo da para que sirvamos a los demás. Los dones son la herramienta que Dios nos da para hacer su trabajo. Nos llamó el Señor a servir. Los templos, en el tiempo de Salomón, cayó por el mal servicio. El templo en Silo, cuando Elí era sacerdote con sus hijos, también Dios permitió que el templo terminara en cenizas por el mal servicio. Hoy no hay templo en Jerusalén. También el templo fue destruido por el mal servicio, cuando el pueblo de Dios se dejó a Dios. Dejó de servirle. Nuestras vidas tienen que entender esta verdad divina. En la iglesia se debe levantar una cultura de servicio. Nadie debe enseñorearse a sí mismo. Todos tenemos que estar sirviendo a los demás. Todos. Y debemos aprender a servir. Debemos aprender a servir. Servir a Dios tiene que ser aprendido. Servir a los demás debe ser aprendido. Imagínate una iglesia con una cultura de servicio. Porque la gente a veces humanamente llega a un restaurante y lo visita, aunque la comida esté cara, aunque la comida esté, amado hermano, aleluya, a un alto precio, o aunque el restaurante esté lejos, la gente lo visita por el buen servicio. Y por eso es que en la iglesia se debe levantar una cultura de gente profesional para servir. Porque las iglesias, hermano, de Cristo se diferencian por este hermoso atributo: el servicio. ¿Quién quiera ir a una iglesia donde no se le reciba, donde no se le reconozca? Y es aquí donde usted tiene que saber que si somos la iglesia de Cristo, tenemos que amar el servir a los demás. Amar a los demás. ¿Cómo se comienza a servir? Una pregunta. ¿Cómo alguien dentro de la iglesia que ya tiene la salvación? Porque recuerde que usted no hizo obras para que Dios lo salvara. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es un regalo a cada uno de nosotros. Diga, amigo, regalo. La salvación es un regalo que Jesús nos da.
Es un regalo la salvación. Pero el servicio es usted que lo determina. Por eso es que servir a Dios es algo que a Dios le agrada. En el tiempo que yo tengo de servir a Dios, y algo a mí me ha ayudado, es que mi vida entendió lo que es servir a Dios. Por eso mi mente está enfocada todo el tiempo. Por eso tengo deseo de buscar a Dios siempre. Porque no puedo comparar ningún privilegio terrenal de esta tierra al de servirle a mi Señor. Y esto es tan devaluado por mucha gente que ya tiene la salvación. Y yo quisiera enseñar en esta tarde la importancia de que usted cumpla esta exigencia del Señor. Porque servirle al Señor ha venido a ser hoy para nosotros un mandato. Un mandato. Jesús dice que todo árbol que en él no lleva fruto, lo quitará y pondrá otro que lleve fruto. O sea, no servir en la obra, no tener una vida servicial en la sociedad, en el mundo, corre peligro aún nuestra vida cuando nosotros no nos disponemos a servir. Resolvamos esa pregunta: ¿cómo comienza alguien a servir a Dios? Número uno, tendrá que determinarlo. Porque el servir a Dios no lo determina Dios en su vida. El servir a Dios lo determina usted y yo. Usted y yo somos los que vamos a determinar servir a Dios o no servirle. Quedarnos con la salvación que Él nos da cuando lo confesamos y no servirle es algo que la persona decide. Pero el pasaje que he leído a mí me inspira al servicio. Este hombre llamado Ezequías perdió 24 años sin servir a Dios. Dice la palabra que de 25 años a los 25 años comenzó a reinar. Y reinó 29 años. O sea, 29 años que después de 25 años, al tener 25 años, lo encontró el Señor. Antes de los 25 años, me imagino que Ezequías vivía igual que nosotros, perdido, alejado de Dios y envuelto en las maldiciones que recaían por sus ancestros. Pero Dios le da gracia, Dios le da favor a la edad de 25 años. El Señor lo salva. Y no solamente lo salva, lo pone como rey. Ahora Él toma una decisión de cambiar la historia. Él toma la decisión de convertirse en un instrumento de servicio a Dios y al pueblo de Jerusalén. La época en la que él decide servir a Dios era una época apremiante, porque el culto a Dios ya no se estaba haciendo. La Biblia dice que el pueblo de Dios en el tiempo de Ezequías le había dado la espalda al santuario. Habían cerrado la puerta. Dice la palabra que habían cerrado la puerta del pórtico. Dice que apagaron las lámparas. Ya no quemaban incenso, ni sacrificaban holocaustos en el santuario del Dios de Israel. En otras palabras, ya no había gente forzándose, ya no había gente orando en el santuario. Las lámparas, las luces estaban apagadas. En otras palabras, el santuario estaba clausurado, cerrado, para que me entienda. No sé cuántos años llevaba el templo cerrado. Nadie iba a hacer culto. El santuario fue un tiempo lugar de adoración. Fue un tiempo donde hubo gente sirviendo. El santuario fue un tiempo donde la gente venía como hoy nosotros lo estamos haciendo.
Pero la gente se alejó tanto de servir a Dios a tal manera que terminaron cerrando el santuario e yéndose todos a la mundanalidad, al pecado. Entonces, es similar los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos, yo creo que a usted lo deben de ver cómo el mundo está. Porque a veces no es que no vemos la realidad de lo que el mundo está pasando, pero el mundo nos está gritando. La gente en el mundo, la condición de la familia, la condición de los jóvenes, la condición de los hijos, la condición de los matrimonios, la condición de las naciones. Mire Venezuela, nuestro país, allá nuestros hermanos de Venezuela, la situación que están enfrentando ahorita. Entonces, todo lo que estamos viendo de la maldad, como la brujería, la mundanalidad, como la gente, el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo malo está creciendo como una amalgama, como una montaña fuerte. Pareciera como que nacimos para lo malo, porque lo malo es lo que avanza en nuestra generación. Pareciera como que es que nacimos para lo malo. En nuestra generación pareciera que la gente está optando más por lo malo. Entonces digo yo, como hijos de Dios, viendo cómo el mal está incrementándose, ¿cómo es posible que en las iglesias la gente no quiera servir a Dios? ¿Cómo es posible que la gente, amado hermano, no quiera entregarse completamente al Señor? Y es aquí donde yo quiero hacerle conciencia a usted a lo que fuimos llamados. Ya no estamos para andar excusándonos de cosas. Ya no estamos nosotros para vivir de la manera que nosotros queremos. Dios nos ha llamado a servir. ¿Saben? Yo estuve estudiando acerca de por qué Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios determinó levantar una nación? ¿Por qué, si Dios es un Dios en los cielos, se dio a conocer a una nación? ¿Cuál era el objetivo de Él hacer de Israel su nación, su pueblo? ¿Por qué Dios escogió a los israelitas y les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro? ¿Por qué se les apareció en el Sinaí? ¿Por qué Dios bajó? ¿Por qué Dios quiso revelársele a ellos y a nadie más? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios escoge a los israelitas, Dios lo que está escogiendo es a ese pueblo para que todo el resto del mundo miraran la bendición en Israel, miraran la forma de vida, y que todas las demás naciones del mundo queramos ser como ellos. Pero ¿qué pasó? Israel no sirvió a Dios, y por eso no pudieron las naciones ser ganadas. Sirvieron tan caóticamente a Dios que cuando vino el Mesías no lo recibieron. Y a raíz de que no recibieron al Señor Jesucristo, el Señor les puso un velo en sus ojos para que no recibieran la verdad. Y a hoy Dios ha escogido a nosotros los hispanos, a los gentiles. Y nosotros somos el pueblo que a hoy debemos servirle a Dios como no lo hizo Israel. Alabado es el nombre de Cristo. Déselo fuerte al Señor. Qué misericordia tan grande. O sea que Dios hoy ha buscado un pueblo de entre todas las naciones del mundo, para que nosotros hoy seamos luz a las naciones, luz a los pueblos, para que a través de nosotros el Espíritu Santo salve al mundo. Y por eso Hebreo nos amonesta fuertemente y dice: temamos, no vaya a ser que cometamos los mismos errores que Israel cometió. Y estos errores los está cometiendo mucha gente dentro de las iglesias, porque muchos dicen que no hay tiempo para servir a Dios. Otros se excusan por mil y miles de cosas. Pero es que escuche, si Dios en verdad ha hablado lo que tenemos que hacer, tenemos que decidir servirlo. Servir a Dios no es una pérdida, hay ganancia para nosotros.
Servir a Dios es un privilegio, hermano. Entonces, ¿cómo comenzamos sirviendo a Dios? Número uno, decisión. Mira lo que dice en 2 de Crónicas 29:3. Bendito Dios. En el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oíme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres han pecado. Y en el 10 les dice de esta manera: ahora pues yo he determinado, determinación. Ahora pues, dice Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros subir. En otras palabras, él está diciendo a los sacerdotes y al pueblo de Dios en aquel tiempo, que estaban perdidos en el pecado, le está diciendo Ezequías: yo he determinado abrir la puerta del santuario. Y los invita a tomar la decisión de servir a Dios. Y él les dice: yo he determinado servir a Dios. Y este es un tiempo donde usted tiene que tomar la decisión de sacar adelante lo de Dios. Compromiso con lo de Dios, pueblo. Seriedad con lo de Dios. El mundo entero está en las manos de nosotros. Cuando nosotros servimos excelentemente a Dios, Dios salvará multitudes de almas. Pero cuando servimos mal al Señor, las almas no tienen esperanza. Y por eso es tiempo de que nosotros en este lugar se levante la gente, jóvenes sirviendo a Dios, determinados. Todos en este lugar determinados a servir al Señor. Diga conmigo: el servicio comienza con determinación. Segundo, toda persona que quiere servir al Señor deberá santificarse. Deberá santificarse. Por eso le dice de esta manera Ezequías a los sacerdotes. Les dice: venid, los hizo venir a los sacerdotes y a los levitas en el 29:4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. Estos sacerdotes y levitas andaban mundanos. Estos sacerdotes y levitas no estaban sirviendo a Dios, andaban en pecado. Pero él les dice: vengan, ustedes son sacerdotes y levitas. Los reunió en la plaza oriental el 5 y les dijo: oíme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová vuestro Dios. Yo quiero decirle a usted esto: la casa de Jehová vuestro Dios es usted y soy yo. Dios vive en nosotros. ¿Por qué quiere Dios santificación en nosotros? Porque Dios quiere vivir adentro de ti y ser Dios el que sirve a través de usted. La santidad es clave para que Dios viva dentro de ti y Dios pueda servir. Necesitamos gente pura en las iglesias. Necesitamos que la gente vuelva a santificarse, que haya gente santificada. Y dice la palabra, amado hermano, que cuando los sacerdotes y los levitas se santifiquen, la inmundicia sería sacada del santuario. Lo que a nosotros muchas veces no nos deja servir a Dios es la inmundicia. Es el mundo que andamos adentro. Mundo, diga amigo, mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de todos los principios, las ataduras,
los pensamientos, las creencias y todo el basurero que en el mundo la gente tiene. Entonces nosotros, para servir a Dios, tenemos que liberarnos de la inmundicia. Tenemos que sacar al mundo de nosotros. Y esto no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo tu propio Dios. Y por eso es que en este lugar se necesita levantar una cultura de servidores, gente responsable, gente que en verdad se separó del mundo, gente que ya no practica pecado en silencio, gente que ya no habla mentira. Estamos hablando de gente que se consagró. Yo les invito a todos que determinemos servir a Dios y que nos consagremos. Una iglesia sin consagración no va a nada. Pero todos llegamos así a la iglesia. Todos llegamos así, hermano, con el mundo adentro. ¿Me están entendiendo? Pero el punto está en que el mundo hay que sacarlo, porque usted y yo vamos a servir al Señor. Usted y yo estamos en la iglesia para servir a vuestro Dios. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso? Estos dos principios son importantes: lo que es la determinación y lo que es la santidad. Ahora, si vamos nosotros a Deuteronomio 10:12, vamos a Deuteronomio 10:12, va a ver usted que hay una exigencia en el pueblo de Dios, de parte de Dios. Y esa exigencia es servicio. El servicio Dios lo pide de todo aquel que Él ama, que Él llama y que Él salva. Dios le pide a usted que le sirva. Ahora pues Israel, dice Moisés, porque Israel acababa de adorar el becerro, lo acababa de adorar. Ya habían cambiado a Dios rapidito. Y Moisés había subido a la cima del monte a clamar misericordia. Y Dios le dijo a Moisés: ve, entonces lo voy a perdonar. Pero Moisés se para y dice estas palabras: ya hoy hay exigencias de parte de Dios para ser su pueblo en aquel tiempo Israel. Ahora pues Israel le dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios le está diciendo a la iglesia: sírvanme. Dios exige que le sirvamos. Una de las exigencias de Dios a su pueblo es el servicio. Todo lo que Dios ha creado está diseñado para que le dé gloria, para que le dé honra a través del servicio. Nada existe solo por existir. Repita eso: nada existe solo por existir. Todo fue diseñado para que le sirva. El servicio es la causa por la que existimos. El servicio nos da propósito, nos da la facultad de ser libres del ego. El servicio nos da satisfacción plena a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro ser. El servicio es el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado. El Señor vino a ser ejemplo de servicio. Él sirvió al pobre, Él sirvió a la viuda, Él atendió a los enfermos, Él atendió a los huérfanos, Él atendió a los leprosos. El Señor vino a servirle al mundo que está caído. El Señor vino a servirle
a los que están desahuciados, a los que están solos, a los que están abatidos. Usted lo ve sirviéndole a las mujeres que se habían equivocado una y mil veces, mujeres que lo que querían era morirse. Él llegó a darles esperanza, llegó a darles palabras de vida eterna. Gente que tenía 38 años esperando que un agua se moviera para ser sanado. Los ciegos, los sordos, los mudos. Nosotros tenemos que convertirnos en un instrumento de servicio, hermanos. Crezcamos en el servicio. Amemos más a los demás. Miremos con nuestros ojos más la causa del prójimo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tenemos que levantar una cultura de servidores en este lugar, que visitan a los enfermos, que van a los hospitales, gente que sirve a los demás. Si la iglesia se levanta en esta dimensión, los crecimientos serán a multitudes. Una de las cosas por las que las iglesias no crecen es por falta de gente que sirva a los demás. El servicio es la causa de la iglesia por la que Jesús no se la llevó. Los apóstoles comenzaron a servir después de que Cristo se fue. Multitudes venían a ellos. Usted va a ver que dice que los griegos se quejaban de que las viudas eran desatendidas. ¿Y por qué se quejaron? Porque vieron que Pedro y los apóstoles atendían. No más que el crecimiento les hizo a ellos descuidarse en algún área, y entró la murmuración y la queja. Y Pedro inmediatamente dijo: hermanos, busquemos a 7 entre vosotros de buen testimonio. Escogieron a 7 diáconos para que sirvieran a las mesas. La iglesia, si algo necesita, aparte de la presencia del Señor, su espíritu, es un pueblo con un espíritu de servicio. Con un espíritu de servicio, hermano. Con un espíritu de bondad, con un espíritu generoso, con un espíritu de amor al prójimo. Mire, a veces nosotros pasamos momentos difíciles, pero fíjese que Dios lo que está haciendo es hablándonos que hay que orar por alguien que está en esa situación. Dios no haya de qué forma meternos a sus páginas sagradas, a sus páginas y su protocolo eterno, que es el servicio. Yo me he dado cuenta que el tiempo que yo viví para mí me fue mal. 25 años que me enfoqué solo en mí, me fue mal. Y cuando le digo que me fue mal, lo que le estoy diciendo es que escogí un camino egoísta y fui quebrantado. Por eso a hoy estoy donde el necesitado me necesita. Todo el que me pide favor, ahí estoy yo. Si Dios me lo permite, ahí estaré. Porque soy un servidor. Soy un servidor de Dios. Donde el enfermo me necesite, ahí quiero estar. Quiero convertir esta iglesia, dice el Señor, en mi cuerpo. En mi cuerpo que sirve, que tienen amor por los demás, que imitan el ejemplo que yo les he dado. Servicio. El servicio implica 4 cosas. Número 1, ¿qué implica el servicio? El servicio, 6 cosas implica el servicio. 6, le hablé 2. Número 1, determinación y consagración. Son las 2 primeras. Toda persona que va a servir se santifica, tiene pasión por santificarse.
El Señor dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Por eso es importante sacar la inmundicia. Y fíjese que me he dado cuenta que nadie está desocupado. Nosotros estamos llenos de Dios o estamos llenos del mundo, pero nosotros no podemos estar vacíos. Nosotros somos un recipiente. Si Dios no nos usa el enemigo. Pero nosotros no vamos a estar desocupados. Nos llena Dios o nos llena el diablo. Nos usa Dios o nos usa el diablo. Por eso, déjeme darle un principio más que implica el servicio. Todo el que va a servir a Dios debe conocer compromiso. Diga conmigo: compromiso. Esto la gente le huye, porque la gente se creció en culturas de irresponsabilidad. A la gente le gusta ser irresponsable, pero la gente de Dios no puede ser gente sirviendo a Dios sin compromiso. En esta iglesia tiene que haber gente comprometida por el servicio. El compromiso implica entrega. Significa entregar la vida por completo, ponerla como prioridad absoluta por encima de los intereses personales. Cuando una persona se compromete al Señor, se compromete al servicio, está poniendo en prioridad lo del Señor. No podemos nosotros, présteme atención, no podemos nosotros ser una iglesia teniendo otras prioridades. El pueblo de Dios tiene como prioridad a Dios. Como prioridad. El pueblo de Dios tiene a Dios primero. Y si alguien no tiene a Dios primero, se está engañando. No es verdadero. Por eso, los que servimos debemos conocer compromiso. Los que vamos a servir a Dios amamos el compromiso, porque el compromiso nos ayuda a ser responsables con Dios. El compromiso es un principio revelado, es un principio del reino. Nadie en el cielo hace lo que quiere. Todos los ángeles esperan la voz de Dios y están atentos a sus ordenanzas. Nadie anda inventando, nadie anda vagando en el cielo. Allá todo tiene su tiempo, allá todo tiene, amado hermano, su posición. Cada ángel sabe a lo que fue hecho y creado. Y ustedes van a ver que los ángeles que se equivocaron y fueron rebeldes, Dios los sacó de allá. O sea que hasta los ángeles se pueden rebelar y dejar de ser comprometidos con lo de Dios, porque eso fue lo que a Satanás le pasó. No quiso ser comprometido, se rebeló contra Dios, y la cola del dragón arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un cristiano ejemplar en la iglesia teniendo compromiso? Hoy más que nunca se necesitan los cristianos comprometidos. La gente que viaja a estos países de Centroamérica y vienen a ver las iglesias en este Estados Unidos, se lamentan. Dicen: hay que orar por las iglesias en Estados Unidos, porque la gente allá sirven al dinero, no sirven a Dios. Porque la mentalidad que todo mundo se trajo de sus países es hacer dinero. Pero luego Dios aquí nos cambia la historia y nos revela su propósito. Compromiso. El compromiso abarca varios aspectos de la vida espiritual. El compromiso te lleva a tener a Dios en prioridad y te lleva a renunciar.
Cuando usted toma compromiso de servir a Dios, usted renuncia a todo. Usted renuncia. Porque usted sabe que si usted no renuncia a esas cosas, usted no puede servir a Dios. Y renunciar cuesta, duele, llora la gente. Y es aquí donde muchos tienen miedo, donde muchos no renuncian, donde muchos dicen, pero ¿y cómo le voy a hacer? Porque tienen una ideología de que si ellos deciden por Dios, se van a morir. Si ellos deciden por Dios, ya no van a tener los recursos para vivir. Yo te traigo noticias, es al contrario. Cuando tú decides en verdad por Dios, entonces las añadiduras te van a seguir. Porque busca primeramente el reino y lo demás será añadido. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, hermano. No tengamos miedo de servir al Señor. Pongámoslo en prioridad. Qué bonito lo que hizo Ezequías. Ezequías dijo: vuestros padres se rebelaron, cerraron el templo, pero yo he determinado hacer pacto con Jehová. Wow. Puso a Dios primero. Qué bonito es ver una iglesia. Qué bonito es ver a un pueblo. Qué bonito es ver a la familia poniendo a Dios primero. Pero te lo aseguro que muchos no tienen a Dios primero. Entonces, tener compromiso te lleva también a tener en prioridad a Dios. Me acuerdo una vez que, por eso que yo le aconsejo a todos los que tienen un trabajo, todos los que tienen un buen trabajo, o los que tienen un trabajo, por sencillo que sea el trabajo, ustedes deben de ser comprometidos con ese trabajo. Ustedes deben de hacer las cosas con excelencia en ese trabajo. El patrón tiene que decir: este trabajador no lo pierdo. Yo necesito unos 20 de este. Necesito unas 40, unas 5 como esta que me ha llegado. Cuando usted entonces es esa calidad de cristiano, comprometido, serio, responsable, trabajador, entonces, amado hermano, el jefe tuyo tendrá miedo a perderte. Y cuando vayas a servir a Dios y te toque servir, tú le vas a decir que el día miércoles no vas a poder, que te dé el día de trabajo, porque tú le sirves al Señor. ¿Y sabe qué te va a decir Él? Tómalo, porque Él no te va a querer perder. Pero el problema es cuando exigimos a nuestros patrones que te den el sábado, que denme el martes, que denme el miércoles, cuando más bien el patrón lo que está es buscando una chance para despacharte. Te va a decir: ¿sabes qué? Bye bye, no necesito gente como usted. Por eso es que es importante que usted sea comprometido en todos lados. Yo le aseguro que si su amo, el que le da trabajo, le costaría encontrar un trabajador como usted o una trabajadora, que usted le pida una semana de vacaciones, se la da, hasta se la paga. Pero esto muchas veces tenemos que enseñarlo, porque en este lugar queremos levantar una cultura de gente que sirva a Dios, porque a los que sirven a Dios no les va mal. Gente que tomó la decisión de renunciar. Yo renuncié a muchas cosas para yo poder estar aquí. Lo primero que reventé fueron trabajos. Me acuerdo que un patrón me entendió, pero el otro no. Y cuando no me bloqueó, y me bloqueó el servicio, yo dije: no, Señor. Analicé y me di cuenta que necesito trabajar, pero ¿de qué forma? Formé mi compañía, trabajé varios años con mi empresa creció y de ahí sobreviví, goberné sobre el tiempo, me abrí camino en fe, emprendí, pero todo lo hice por servirle a mi Dios. Y hay un momento que por servirle más entregado a Dios, tuve que dejar hasta la empresa, tuve que dejar la compañía. Ahí usted ve varios hermanos de la iglesia que son mis jefes los que les dan trabajo a ellos. Sí se puede servir a Dios,
Sí se puede poner a Dios en primer lugar. Sí podemos, hermano, renunciar a eso que nos estorba. Sí podemos. Diga, amigo, sí podemos. Sí podemos. Seguir y servir a Dios requiere ponerlo en primer lugar, negarse a uno mismo y asumir una entrega total similar al ejemplo de Jesús. ¿Qué nos dice Pablo el apóstol en 2 Corintios 12:15? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un hombre que llegó a comprometerse todo por el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo: y yo con el mayor placer, léalo conmigo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amando menos. Ahí usted lo que ve es un hombre comprometido. Un hombre comprometido. Un hombre que no le importa gastar de lo que él tiene para salvar las almas. Un hombre que no le importa de gastarse aún él con tal de salvar a los demás. Estamos hablando de un hombre que se comprometió con lo de Jesucristo. Con mayor placer gastaré lo mío. Estamos hablando de un hombre que tenía interés que a lo de Dios le vaya bien, que lo de Cristo prospere. Un hombre que estaba dispuesto a invertir hasta lo que él tenía, su propio dinero, su propia vida, con tal de ganar las almas para Cristo. El compromiso también conlleva a que vivamos una vida sirviendo a Dios con amor. El servicio debe ser con amor. Dios quiere que sirvamos por amor. El anciano Pedro le dice a la iglesia: yo, anciano, con ustedes también, y testigo de los padecimientos de Cristo. Porque esa es una de las cosas que a mí me ha gustado entender. ¿Por qué yo sirvo a Dios como sirvo? Porque he logrado entender cuánto el Señor Jesús padeció. Cuando usted tiene revelación de lo que Él sufrió por usted, cuando usted tiene revelación de lo que Él padeció, cuánto dolor sufrió Él por la salvación de las almas, usted tendrá coraje por servirle. Porque Él sufrió, hermano. Él sufrió, Él se dio. Él fue muerto por nosotros, fue resucitado. Pero el precio que Jesús pagó por la salvación del ser humano debe ser honrada por la iglesia. Cuando la iglesia pone en prioridad el servirle. Pedro dice: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no a la fuerza, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío con los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Qué bonito es cuando la gente se le pone una mentalidad de ser ejemplo. No, yo llegué a la iglesia a ser ejemplo. Cuando usted llega a una iglesia a ser ejemplo, no se fije en los males de los demás, porque los males de los demás lo van a atropellar a usted. Usted llegó a marcar la diferencia. Voy a ser ejemplo. Todos los que servimos debemos ser ejemplo. Recuerde los padecimientos del Señor. Por eso usted tiene que mejorar su vida de servicio, porque el Señor lo dio todo. El Señor es digno de que usted tome un compromiso con Él. Él se lo merece. El compromiso no es con nadie más, es con Él. Llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. No resistiríamos ver al Señor lo que Él pasó. Por eso Él no permitió que los apóstoles lo vieran. Los apóstoles no iban a soportar. Por eso se dispersaron a la hora de los padecimientos, porque no iban a soportar. Por eso es que, hermanos, nosotros estamos aquí, hermanos, miren, no para formar un club social. Nosotros estamos aquí, hermanos, para representar al Señor. Para representar, hermano, al Señor. Para representarlo
como Él es digno de que se represente, hermanos. Por eso yo les pido a todos, amen el servirle. Amen el servirle, ábranse camino en lo que les estorba. No den problemas a la iglesia. No se vayan de la iglesia. No dejen que el diablo les estorbe de esa manera. Sirvamos con amor. El servicio no debe ser como una obligación, sino como una respuesta de gratitud por tu salvación. El servicio tiene que ser una respuesta de gratitud por tu salvación. Se trata de liberar el egoísmo y servir con un corazón humilde. La gente que ama al Señor le sirve, y le sirve con humildad. La humildad es una marca de un cristiano. La mansedumbre, la humildad es la característica de imitar de Cristo Jesús. Sed manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué es importante la humildad en el servicio? ¿Por qué es importante la humildad para servir? Porque cuando nosotros servimos, recibimos instrucciones y hacemos lo que nos dicen. Y una persona que no sea humilde no quiere ir donde le manden, no quiere hacer lo que le dicen. Uno de los grandes enemigos del servicio es la falta de humildad. Dios no puede trabajar con gente soberbia. Nadie puede ofrecerle un servicio a Dios con un corazón arrogante. Por eso los que servimos no debemos hacerlo por obligación. Nadie debe sentirse obligado a servir. Usted debe cumplir sus asignaciones como servidor. Usted no debe buscar un hermano que lo cubra en el servicio. Usted no debe darle el privilegio y su responsabilidad a que otro se lo haga. Eso habla de un alumno irresponsable que no hace su tarea. El servicio es con amor. El servicio también implica práctica. Y aquí yo quiero hablarte, mira, cuando yo sirvo al Señor y he determinado servir al Señor, yo camino en el espíritu de servicio. Yo tengo que servir primeramente a mi Señor en la iglesia. Cuando usted empieza a tomar seriedad por el servicio, usted lo que ha entendido es que la fe sin obras es muerta. Por eso es que la salvación no es por obra. Pero después de que usted recibe la salvación, usted debe obrar, hacer obra. Y sin servir no hay obras. No podemos hacer obras sin tomar la decisión de servir. Servir a Dios se traduce en acciones diarias. Desde apoyar en la iglesia, que esto ustedes saben que lo hacemos. Bendecimos a los hermanos que apoyan en la iglesia. Ahí tenemos servidores. Yo incluso estoy sirviéndoles a ustedes. Apoyar la iglesia. Eso es algo que el Hijo de Dios debe hacerlo. Apoyar la iglesia local. Pero también el servicio conlleva cuidar a los necesitados. Cuidar a los necesitados. Hasta ser útil en el entorno familiar. O sea que si hay un enfermo en nuestra familia, sería catastrófico que uno de nosotros no lo vaya a visitar, no le esté dando atención. Porque el servicio no tiene que ser solamente dentro de la iglesia. Imagínense un ujier, un ejemplo. Ponemos a un ujier a servir y en el momento del culto sirviendo, pero una vez saliendo de esa puerta
Se olvidó. Ustedes tienen que entender que allá afuera hay que servir también. El espíritu religioso solamente sirve a la gente aquí adentro. Y llegando al trabajo, llegando a la casa. ¿Ustedes sabían que el servicio también es en casa? El servicio tenemos que hacerlo en la iglesia local. Tenemos que cuidar los necesitados en nuestro entorno familiar. Ayudar a la esposa con los quehaceres. ¿Cuántos creen que hay necesidad en el hogar de ayudar? ¿Ah? ¿Cuántos creen que también en el trabajo, en el área de tu labor, se necesita ser un buen servidor? Usted tiene que ser el cristiano servicial en su trabajo. Usted tiene que ser el cristiano servicial en su familia. Usted tiene que ser el cristiano servicial buscando los enfermos, las viudas. Y también tiene que ser usted servicial en la iglesia. Imagínate un pueblo movido en estas 4 esferas: iglesia, familia, trabajo y en lo secular, sirviendo. Te lo aseguro que nos multiplicaríamos en gran manera. Pero ¿saben cómo hemos tomado el servicio a Dios? ¿Quieren que les abra mi corazón? ¿Quieren ver cómo a veces se ve el servicio a Dios? Como de solo venir a la iglesia, congregarse e ir a la casa, y venir a la iglesia, y volver a la casa, y venir a la iglesia, y venir y volver a la casa. Entonces eso se convierte en una rutina y en una religiosidad muerta. Si venimos a la iglesia a servir, ya usted le ofreció alabanza a Dios y todo, pero usted tiene que salir con un espíritu de servicio, servir a los demás, tener compasión por los demás. Y voy a terminar con lo último. El servicio requiere constancia, firmeza, para que me entienda. ¿Están aprendiendo, hermano? ¿A cuántos les estoy ayudando? ¿Cuántos creen que es necesario esto? El servicio requiere constancia de nosotros, no solamente comenzar a servir. ¿Cuánta gente no está dejando los privilegios en las iglesias a nivel mundial? ¿Cuánta gente se cansa de lo que Dios le confió? Como pastor no tengo opción de volver atrás. Como pastor no tengo opción de entregarle este compromiso a alguien más. Por eso dice la Biblia que los cobardes y los incrédulos encabezan la lista al lago de fuego. ¿Quién es un cobarde? Aquel que pudiendo hacerlo no lo hizo. Esos van para la olla de fuego. Ser un cobarde en este camino es algo lamentable y serio. La Biblia dice que los violentos y los valientes van a arrebatar el reino. Y sé que el que va a servir a Dios tendrá que llorar, tendrá que sufrir, tendrá que pagar un precio. Por eso su recompensa va a ser grande en el cielo. Por eso Dios le ha dado grandes promesas al que sirve. Porque para servir a Dios hay que pelear, aún con nosotros mismos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? La constancia. El verdadero servicio se mantiene firme. Repita eso: el verdadero servicio se mantiene firme. A pesar de las circunstancias o los sentimientos del día a día, ofreciendo siempre lo mejor.
El servidor tiene que mantenerse firme bajo toda circunstancia. Que deje todo mundo. A mí me impresiona ver cómo los apóstoles los azotaban. A Pablo en Listra lo apedrearon, que lo dejaron por muerto, y se levantó a otra ciudad a predicar. Por eso es importante tener servidores en una iglesia, pero servidores que mantengan constancia. Esos servidores que no se ausentan. Hay gente que cuando entra en proceso se va abajo. Mi papá y mi mamá, a hoy día viernes ellos iban a Tegucigalpa, Honduras, porque tenían la cita para la visa. Hoy iban al veredicto final de que si les daban la visa para entrar o no entrar. Invertimos dinero, motivamos a mi viejito para que fuera. Que le escuchara un no para él iba a ser fatal. Y yo desde 2 días atrás, desde ayer, estoy un poco en la palabra, orando, pidiéndole a Dios. Y recibimos un no. Recibimos un no. Cuando mi hermana me metió y me dijo: hermanos, lamentablemente no se la dieron. Yo le mandé un texto a mi hermana y le dije: bendito es el Dios santo de Israel a quien servimos. Y me tiré de rodillas y le dije: Señor, hoy es cuando yo más te voy a servir. Más te voy a servir. Qué bonito es entender que cuando hay un no que no te favorece, es porque Dios tiene el control de algo mejor. De algo mejor. Pero la gente a veces se va abajo. Se va abajo por no tener carácter, por no tener coraje determinado. Se va abajo. Y qué lamentable es que un servidor de Dios cambie de parecer. Yo, después de oír un no, orando, me decía el Señor: mira, hijo, en este mundo solo sirviéndome a mí hay paz. Yo le dije: Señor, yo hoy más que nunca te voy a servir. Voy a servir, Señor. Quiero agradarte, quiero salvar más almas, quiero liberar cautivos. Hoy en esta tarde le voy a hablar al pueblo tuyo que te sirvan. Y en este lugar eso es lo que necesito. Necesito una plataforma de servidores. Gente, imagínate que a veces les damos el privilegio y sabemos que el privilegio conlleva ataque. Y todos podemos ser atacados para no servir. Yo he pasado grandes momentos también de necesidad. Me he sentido solo muchas veces. Mi esposa, no se diga el precio que ella ha pagado de estar con un hombre de Dios y estar con una situación de 4 niños. Y mi esposa siempre, para yo prepararme, tengo que estar apartado. Pero queremos ser constantes en el servicio. No estamos jugando a la iglesita, amados hermanos. Ni estamos jugando al cristianito aquí. Nosotros estamos en serio, hermano. Y por eso estamos enseñando a un pueblo. Qué bonito fuera que levantáramos una cultura de gente en nuestra iglesia que quiere servir a Dios, que quiere servir. El servicio también demanda lealtad. Jesucristo demanda lealtad de todo aquel al que Él le ha entregado un privilegio. Y sabemos que la lealtad, serle leal a Dios en el servicio, es difícil. Serle leal al Señor. Cuando el Señor nos entrega un privilegio, un cargo, una responsabilidad, Él espera lealtad de nosotros.
y sabemos que vivir en lealtad nos va a ser muy difícil. El verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es la negación total de uno mismo. Es la carga de la cruz y la decisión firme y constante de seguirlo a Él. Lo voy a repetir: el verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es la negación total de uno mismo. Los servidores deben ir muriendo cada día a ellos mismos. Que el servicio conlleva negación. Hay que negarnos a nosotros para poder servir a Cristo, porque no podemos servir a Cristo hoy, servirlo por allá y dejarlo, abandonarlo. Tenemos que irlos liberando nosotros con una vida de entregarnos. Negación a uno mismo, cargar la cruz, estar dispuesto a sufrir, y la decisión firme y constante de seguirlo a Él. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Estar comprometido con Cristo significa dar fruto, significa ser un servidor. Nuestro lema en este lugar, hermanos, debe ser este. Este debe ser nuestro lema en esta iglesia: para mí, el vivir es Cristo. ¿Cuántos creen que podemos establecer ese lema en esta iglesia? Porque ese versículo se lee por todos lados. Pero yo quisiera agarrar ese versículo y ponerlo como lema en este lugar. Que el vivir de nosotros sea Cristo, que Él sea la causa por la que respiramos. Y bueno, la recompensa del servicio, Hebreos 6:10. Y con eso termino. La recompensa del servicio. Gracias, Jesucristo. Gustavo, gracias, mi Dios. Por favor, hijo, ayúdame. El escritor de Hebreos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? De amor. El trabajo de Dios se hace con amor, hermano. ¿Cuántos creen que lo de Dios lo podemos hacer con amor en este lugar? Con amor, entregarnos, servir por amor. Pero este trabajo, esta entrega, ese compromiso, esa determinación de santificarte, esa decisión de ser parte de la iglesia con una vida de compromiso en servicio, eso no es en vano. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiero definirte diciéndote qué es servir a Dios. Servir a Dios no es servirnos a nosotros. Servir a Dios es servir a los demás. Diga conmigo: servir a Dios es servir a los demás. Servir a Dios es servir a los demás. Servir a Dios es servir a los demás. Por eso yo no lo puedo ver a usted de una forma indiferente, ni tampoco ver a las almas allá afuera perdidas de una forma como para sacarles provecho. Hay quienes buscan las almas con beneficios incorrectos. Yo solo quiero que sean libres y sean salvas. Como dijo el apóstol Pablo: gastaré lo mío y aún yo me gastaré, aunque yo amando más, sea amado menos. Yo necesito, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que determinen servir. Anhelo tener un equipo de gente servicial, familias serviciales, de gente con la que se cuente, de gente con la que se avance, gente que en verdad digan el día de mañana, como dijo Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Así decía Pablo: llevo en mi cuerpo
las marcas de mi Señor. La iglesia lo necesita. Su familia lo necesita. Allá en el trabajo necesitan un servidor. Y sobre todo el mundo. Cuánto enfermo tirado, cuánto borracho, cuánto alcohólico, cuánta gente perdida y nosotros sin traer a nadie. Y todos somos testigos de cómo la gente llega a este lugar. Este lugar es un lugar de vida. Aquí la gente es libre. Que Dios Dios está aquí en este lugar. Y necesitamos servidores. Servidores que piensen más en lo que está perdido que en lo que está sano. Gente que nos movamos, hermano. Gente activa, hermano. Gente que nos despertemos, hermano. A mí me impresiona ver a Pablo. Dice la palabra que lo encadenaron por predicar la palabra y lo metieron en la fortaleza. En otras palabras, en el calabozo de más adentro. Y a medianoche el Señor en visión le habló y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como has testificado de mí en esta ciudad, lo vas a hacer en Roma. Yo te lo aseguro que cuando tú tomas el compromiso por servir a Dios, el cielo todo va a estar a tu favor. En otra ocasión azotaron a Pablo, lo metieron preso y Pablo estaba solo. Y el Señor también le habló en sueño, en visión, y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque nadie podrá poner sobre ti la mano, porque yo estoy contigo para librarte. Y tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, desde el día que usted se compromete a Dios a servir, usted va a mostrar una perseverancia.